todo lo que demos al Señor de la forma que sea monetaria, que muchas veces pensamos que dar monetariamente es un acto físico. Ya hablamos la clase pasada de que es un acto espiritual también, ¿sí? Y hoy vamos a poder seguir viendo eso, ¿sí? Que vean también que hay una importancia, ¿sí? La palabra dice que no hay que darle importancia al dinero, pero dice que no hay que darle más importancia que a Dios, ¿sí? Pero si está y nos manejamos con eso, alguna importancia tiene que tener en nuestra vida, ¿sí? Obviamente hay un orden, como siempre habla nuestro Padre, en el cual hacer las cosas, ¿sí? Hoy voy a ir soltando y vamos a ir viendo las formas que todo cristiano tiene para entregar, para dar, ¿sí? Vamos a ir pasando entre esta clase y la que viene en las formas que yo al menos encontré que el cristiano puede dar, ¿sí? Y esas formas son códigos del reino, ¿sí? Para que uno pueda recibir aún más de lo que recibe, ¿sí? Que son, yo recién pensaba, estaba ahí y decía, ¿el mundo qué hace? El mundo, bueno, algunos le adoran a Gauchito Gil, lo que sea, pero después ¿qué hacen? Son disciplinados en su trabajo, o son dadores para darle a Gauchito Gil lo que sea. La otra vez veía que vio el de la AFA, no me acuerdo a qué Dios que ellos creen, hizo una caminata, una subida en rodillas hasta el lugar de ese santo que ellos creen, ¿sí? Fíjense que hasta el mundo da cosas que son cosas que en definitiva el diablo les pide para poder prosperar, para poder alcanzar, para poder acercarse, ¿sí? Pero antes de empezar a hablar sobre esas cosas, yo quiero que leamos una palabra, porque como dijo papá, el camino de Dios no es religión, ¿sí? Sino es relación. Y por más que hagamos estas cosas de las que vamos a hablar, hoy vamos a hablar de la limosna, hoy vamos a hablar de las primicias que papá nos habló y nos enseñó. A mí me maravilló la reunión pasada cuando habló de las primicias, de ser primicias para Dios. Y vamos a hablar un poquito de ofrendas hoy, ¿sí? Pero no quedemos en el pensamiento que, hago esto y ya está todo. No, porque eso, como dijimos, es un código para ir un poco más allá, ¿sí? Dice la palabra, esperé que la encuentro. Mateo 6:33, ¿sí? Yo se los voy a leer. Y esta es muy conocida. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, ¿sí? Ahí hay un orden. Y lleven una vida justa, y Él les dará lo que necesiten. Esa es la traducción de la NBI. Si buscamos la Reina Valera, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De aquí venía hablando el Señor acá? De las pertenencias, ¿sí? De las cosas que podemos tener en el camino de Dios. Dice la palabra, dice, mas buscad primeramente. La palabra buscar significa ir en pos, procurar, querer, preocuparse. Esos son varios de los significados de la palabra buscar, o poner atención. Entonces nos está hablando el Señor que primero debemos poner atención, ¿sí? En el reino de Dios por sobre todo lo demás, primeramente, ¿sí? Como dijimos, pongan su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Él nos da, a través de la palabra, dos pautas, ¿sí? Buscar el reino primeramente y hacerlo justo delante de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que después todas las demás cosas que nosotros buscamos materialmente aquí en la tierra sean una añadidura para nosotros, no tengamos que preocuparnos, porque con hacer estos dos requisitos el Señor nos provee de todo lo demás. Amén. Entonces, si leemos Mateo 6, del 31 al 34, dice, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Sí? Son las mayores preocupaciones que muchas veces tenemos y que tenemos los humanos aquí en la tierra, ¿sí? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, ¿sí? O sea, el mundo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, ¿sí? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su problema, ¿sí? Entonces, para poder comprender este versículo,
Este es el sermón del monte que dio el Señor. Y yo creo que en ese lugar había gente que obviamente no conocía nada de eso, ¿sí? Mayormente. Entonces nos habla que la gente del mundo se preocupa por estas cosas en mayor nivel, ¿sí? Pero nos habla que nosotros como hijos de Dios debemos primeramente, dice, buscar el reino de Dios y justicia, procurarnos, buscar de eso, poner más atención en eso que en las añadiduras, ¿sí? Y habla de, como dijimos, de lo que vestimos, de lo que comemos, porque es lo cotidiano del día a día y es lo que más nos mueve a nosotros. Pongamos un ejemplo ahora, los chicos entran al colegio a las clases. Es una cosa para afanarse, de ponerse medio loco. Una mochila 35.000, otro tanto, y uno nos puede entrar esa preocupación, ¿sí? Pero, obviamente nos puede entrar esa preocupación, pero dice que no debemos afanarnos por eso, no debemos poner mal, no nos debemos preocupar en el nivel que nos haga daño, ¿sí? Y en Mateo 6:25 dice, no es más la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, ¿sí? Entonces está dando a entender que esas cosas para Dios no son importantes, no están en el primer lugar. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos nosotros, ¿sí? Que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él lo demás lo trae. Y como les digo, lo demás que vamos a hablar son códigos del reino, son cosas que te van a dar un plus más, ¿sí? Y que además vamos a ver que están en la palabra de Dios, y ahora vamos a entender que hay que hacerlas. ¿Y qué significa buscar el reino de Dios y justicia? Y vino Juan el Bautista, ¿sí? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, ¿qué hacía el profeta? Aquí les estaba dando en ese tiempo las buenas nuevas de que el Mesías ya estaba, que el Mesías venía, ¿sí? Que debíamos arrepentirnos, y eso hoy en día también, porque el reino de los cielos se había acercado a la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Dijimos, habla del pacto divino que tuvo el Padre con nosotros a través de Jesucristo, ¿sí? Y por eso les digo que en ese lugar había mucha gente inconversa, seguramente cuando Jesús dio ese sermón. Pero este mensaje también es para hoy en día de nosotros, porque buscar el reino de Dios habla de arrepentidos, ¿sí? De arrepentirnos. En aquel entonces, cuando no conocemos al Señor, es de nuestro camino malo, ¿sí? Nos logramos encontrar con Jesús, ¿sí? Pero hoy en día nosotros día a día debemos arrepentirnos, porque vivimos en un cuerpo de pecado, un cuerpo en el cual cometemos errores y hacemos cosas que a Dios no le agrada. Entonces este mensaje también es para hoy en día, que buscar el reino primeramente es poder arrepentirse cada día, ¿sí? De nuestras cosas malas, pedirle perdón a Dios, y habla también de la fe, ¿sí? Porque ¿para qué? Para agradar a Dios, para creer en Jesús, que hay que tener fe, ¿sí? Dice la palabra que sin fe no podemos agradar a Dios, ¿sí? Entonces este mensaje de buscar el reino de Dios habla de eso, de poder primeramente arrepentirnos día a día, pedirles perdón al Señor, y eso es acercarnos a Dios, reconocernos, amén. Y cuando nosotros nos arrepentimos, la palabra arrepentimiento significa cambiar de pensamiento. Entonces, cuando nosotros logramos entender el error que hemos cometido, la próxima decimos, no, mi pensamiento ahora no debe ser actuar de esta forma, porque el pensamiento después te lleva a actuar. Entonces, si cambiamos nuestro pensamiento, cambiamos nuestra forma de actuar. Si yo te puedo lograr, si el Señor a través de mis palabras puede llegar a cambiar tu pensamiento de lo que hoy es, vamos a hablar exclusivamente de lo que vamos a hablar, una limosna, una ofrenda, un diezmo, una primicia, ¿sí? Insertar esa palabra en tu mente y en tu corazón y lograr hacer entenderla y arrepentir nuestro mal camino, y va para mí también, porque cuando preparé esto, muchos puntos que cuando papá el otro día de primicia tocó mucho mi corazón, ¿sí? Y eso va a hacer que podamos cambiar. Cuando digamos la próxima vez, no, esto yo no lo voy a hacer porque, no sé,
pero hoy mi corazón y mi mente cambió el pensamiento, ¿sí? Porque el Espíritu Santo trabajó en mí y puedo lograr hacerlo. Entonces, al cambiar de pensamiento, la próxima vez podemos orar de la forma que Dios quiere, ¿sí? ¿Y qué es la palabra justicia? Dice que la Biblia, en la palabra de la traducción Dios a la voz, dice en hacer lo que es justo ante Dios, ¿sí? Otra traducción dice, y que hagan lo que Él les pide. Buscar primeramente la justicia de Dios es poner en primer lugar su voluntad, obedecer lo que nos pide en su palabra, ¿sí? Como sabemos, el pecado nos separó de Dios, pero la obediencia nos acerca. Amén. Entonces, ahora cuando empecemos a hablar, el obedecer estas cosas que vamos a explicar ahora, ¿sí? Hacen, porque uno piensa que la justicia de, bueno, ser justo, actuar con justeza, no, como se dice, de forma justa, no sé cómo se dice, ¿sí? O sea, con justicia. Y uno piensa, bueno, está bien, debo hacer lo correcto delante de Dios, debo cambiar mis actitudes malas, debo, bueno, como dijimos, todas esas cosas. Pero dice que hagan lo que Él les pide. ¿Y Dios qué nos pide? ¿Dónde está nuestro manual para saber lo que Dios nos pide? En la palabra de Dios, ¿sí? Y ahora vamos a ver que estas cosas que voy a nombrar son cosas que están en la palabra de Dios y son cosas que Dios nos pide, que muchas veces dejamos por alto, pero que son necesarias. Amén. Lo primero que entonces quiero, para cerrar esta introducción, me alarga, pero bueno, no quiero que se tomen de estas cosas, de limosna, de primicias, que hago esto y ya estoy. No, porque no es así. Si hacemos estas cosas, pero primeramente no hacemos lo que Dios nos dijo al principio, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, esto va a ser en vano, ¿sí? Porque está todo relacionado, ¿sí? Pero es un código del reino para que nosotros podamos avanzar aún más allá de lo que le puede hacer una persona que no lo practica. Amén. Y yo te lo puedo dar por fe y Dios va a traer convencimiento de que es así. Cuando uno se mete y uno se le da a Dios. Hoy leí una frase que decía, nunca vamos a ganarle a Dios en lo que le damos. ¿Entendió? Nunca vamos a ganarle a Dios en lo que le damos. Vos le vas a dar 10, Él te va a dar 1000. Le vas a dar 200 y te va a dar 5000. ¿Sí? Nunca vamos a alcanzar porque la mano de Dios es mucho más grande y con poquito Él hace muchísimo. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la limosna. Lo pongo en primer lugar porque parecía lo más chiquitito, pero no por eso es más chiquitita. Dice que para los judíos la limosna está clasificada como una de las prácticas más piadosas que un justo. Aleluya. Que tenía que realizar a tal punto que la palabra que usaba en griego para referirse a limosna era la misma que se usaba para referirse a la palabra justicia. Fíjense, ¿qué dijo la palabra de Dios? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Fíjense que hay un detalle que nosotros a veces no prestamos atención, o que quizás sí somos de ayudar a la persona necesitada, pero a mí tocó mi corazón porque yo digo, bueno, ¿dónde están? Muchas veces han cruzado mi negocio gente y he podido tener la oportunidad de darles algo, ¿sí? Pero qué importante, ¿cómo lo toman? Para los judíos era una de las prácticas más piadosas, dice. Dice que la palabra limosna también puede traducirse como misericordia. Amén. Ya que se refiere a la piedad que se realiza hacia los pobres. Amén. Vamos a leer un versículo. Yo se lo voy a leer, lo tengo acá escrito. Deuteronomio 15, versículos 7 al 9. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires como a los ojos a tu hermano, menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. ¿Sí? En el Salmo, vamos a otro Salmo, Salmo 112, del 5 al 9, dice,
El hombre de bien tiene misericordia y presta, punto y coma. ¿Qué dice después? Gobierna sus asuntos con justicia. ¿Sí? Ahí estamos. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. ¿No? Gloria a Dios, ¿sí? Y hoy hablamos de finanzas, pero si leemos Mateo 3:15, del 1 al 15, no lo voy a leer. Mateo no, Hechos, me pareció. Hechos 3, del 1 al 15, es una historia muy conocida que dice: Pedro sana a un mendigo inválido, o en la Reina Valera dice curación de un cojo. ¿Y qué vemos en esta palabra? Dice que en ese lugar, ¿qué había? Había una persona que estaba inválida y que todos los días lo ponían a la puerta de la iglesia de la... ¿Y para qué? Para que pidiera limosna, ¿sí? Y cuando llegó Pedro, dice que venía Pedro y Juan, y dice que este hombre levantó su mano para pedir limosna, para que le dieran algo, ¿sí? Una moneda, porque una persona inválida estaba invalidado para trabajar, o sea, no podía tener su propia provisión, no podía ser padre de familia para traer su propia provisión a su casa. Dependía de la misericordia de los demás, del corazón justo de las personas que cruzaban ese lugar. Pero Pedro, ¿qué le dice? ¿Sí? Pedro, ¿qué le dice? No tengo oro ni plata, dice, pero lo que tengo, te doy. Y aún, ¿qué oro ni plata hubiera querido ese tipo si le hubiera sabido que Pedro le iba a dar, ¿qué? La sanación de su enfermedad, ¿sí? Entonces Pedro en ese lugar hizo una limosna, le entregó limosna, pero no le entregó ni dinero ni plata, porque la limosna habla de la necesidad que tiene la otra persona, y no necesariamente tiene que ser dinero, ¿sí? Sino que puede ser, no sé, alguien necesita un colchón, alguien necesita una cobija, alguien necesita un plato de comida, ¿sí? Y es algo que está en la palabra de Dios y debemos practicarlo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces hoy ya se nos ha revelado. Si no lo tomamos en menos, hoy debemos prestar atención, como decía, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque recuérdense que limosna deriva de la palabra justicia también. Amén. Dice que Jesús nos entrega esto, nos dice que hay que hacerlo. En 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos. Entonces, el corazón generoso, la misericordia que tuvo Jesús por nuestras vidas, ¿sí? Somos a imagen y semejanza de Él, debemos acercarnos a ese nivel. Amén. Entonces, cuando hablamos de limosna, yo lo veía como algo chiquitito, pero no lo es, ¿sí? Dice que es actuar con justicia. Y eso, perdón que deje algo, es un código de reino. Y es algo que está en la palabra de Dios y Dios nos manda a hacer. Porque se me vino algo pero no lo tengo. Y es un acto espiritual. Porque habla de justicia en nuestra vida. Primera de Pedro dice: los frutos de la limosna son la paz, el gozo espiritual, la alegría que el Señor nos regala y también el perdón de los pecados. Pues como dice el apóstol Pedro, la caridad o la limosna cubre multitud de pecados. Amén. Fíjense, si no dar algo económico, dar una frazada, dar una cobija, dar lo que el pobre necesite, mi siendo un acto espiritual. Es algo muy poderoso en el reino del cielo. Porque estamos acostumbrados a vivir a los regímenes del mundo, pero
de Dios, ¿sí? Y no por eso es menor. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con la limosna, ¿sí? Que podamos entender, limosna es dar al necesitado, pero no dar, como decía el Deuteronomio, cuidado de que no pensemos mal, que ya viene el día de, ¿cómo decía? Del jubileo, ¿sí? Que podamos dar con un corazón dador, ¿sí? Con un corazón misericordioso, que esa es la forma que debemos darla. Y hay otra parte de la palabra que habla que dice que la limosna, que no se entere tu mano derecha o tu izquierda se agarra acá, de lo que hace la otra mano. O sea que la limosna debe ser un acto de secreto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando lo hacemos en secreto, Dios nos recompensa en público. Amén. Porque Dios no es deudor de nadie y Dios cumple su palabra. Amén. Entonces, esto es un mandato que Dios nos da. Está en la palabra. Es parte de buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora vamos a tocar las primicias. Voy a tocar poquito. Papá otro día ya me dio todo lo que estaba acá. Él habló de ser lo primero, pero hoy vamos a enfocarlo en lo que es finanzas. Las primicias son los primeros frutos. Amén. Dice, cuando tú das tus primeros frutos, que es como dijo papá el otro día, están demostrando desinterés, ¿sí? Y agradecimiento por lo que Dios ha hecho por ti. Desinterés y agradecimiento por qué tan lejos te ha traído Dios y hacia dónde te está guiando, hacia dónde te está llevando. Amén. ¿Por qué dice demostrando desinterés? Cuando damos los primeros frutos demostramos desinterés. Porque cuando damos los primeros frutos habla de lo primero que recibimos, como papá nos explicaba el otro día, del mes, del primer trabajo, del primer día del trabajo del mes, se lo entregamos a Dios, no lo cobijamos para nosotros, se lo damos a Dios. Entonces estamos dando que nuestro interés no está en lo monetario. Amén. Por más que haya entrado un día glorioso y vos decís, no, pero dame el segundo día que capaz que sea menos, el primero me lo guardo. No, Dios ve todo, ¿sí? Entonces, pero son actos que uno debe hacerlo en la intimidad con Dios, pactarlo con Dios, porque Dios es un Dios de pacto, y quedan nosotros cómo realizarlos. Pero el dar los primeros frutos como Padre Dios es, como les puedo decir, o sea, yo en mi caso todos los días cierro caja, ¿sí? Bueno, en mi caso con él les podría hacer dar el primer día, ¿sí? De cada mes. A fin de año, ¿qué estaría dando? Mi primer sueldo para Dios, en definitiva. Amén. Fíjense. Agarro el trabajo, lo diezmo y le doy una porción al Señor en agradecimiento. ¿Por qué? Porque Él trajo la provisión. Porque si ese trabajo llegó a su puerta es porque Dios lo permitió y en definitiva todo es movido por Dios. ¿Sí? ¿Y qué era las primicias? La primicia era una fiesta judía, ¿sí? Que se celebraba en primavera y era una fiesta que era una celebración. Como papá dijo el otro día que había en Perú, que hacían todos re contentos, ¿sí? Que es una celebración y una acción dando gracias por la provisión de Dios. Y es un reconocimiento de la liberación de Egipto, ¿sí? Dios nos liberó del mundo, nos trajo a su reino, nos hizo sus hijos, nos dio herencia y podemos tener todo lo que Dios ha creado, pero con pautas. ¿Amén? Y dándole gracias por llegar a la tierra prometida, dice. Dice el Levítico, se lo voy a leer, 23. Está bueno esto de ese estudio porque pasé por toda la Biblia. Levítico 23, del 9 al 14, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siembra. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día del reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defectos, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa, de flor de harina. Bueno, va diciendo, ¿sí? No comeréis pan, ni grano tostado, ni espigas, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. ¿Y qué dice después? Dice, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Estatuto perpetuo, ¿qué quiere decir? Para siempre, ¿sí? Entonces es un mandato que, de los primeros frutos, yo la verdad que nosotros
Quizás aquí hemos dado alguna vez unas primicias, ¿sí? Pero no es algo que está establecido continuamente en nuestras vidas, ¿sí? Y es un estatuto perpetuo de nosotros, ¿sí? Y que la iglesia lo ha perdido, creo yo. Al menos acá yo conozco más de casa, lo hemos perdido, o yo no lo conocía directamente, ¿sí? Entonces, en muchos lugares, en muchas congregaciones lo hacen, claro, pero bueno, yo veo lo que veo acá nada más, ¿sí? Entonces, Dios nos trae esta claridad hoy en día de lo importante que son las primicias. Dice, según Levítico, dice que no se cosechó granos hasta que esos primeros frutos hubieran sido dados. O sea, en otras palabras, no se podían tocar los ingresos hasta que se presentara y se ofreciera su primera porción. ¿Sí? El dar primeros frutos es una medida de fe y es como propones dar en tu corazón. ¿Sí? Y como dije ahí tengo escrito, algunos dan el primer mes completo, puede ser, una persona puede decir, yo doy mi primer mes, tengo una provisión, se lo doy entero al Señor. Ese mes, bueno, hay provisión anterior para que vamos a comer, Señor. Otros pueden dar día a día, o el primer día, o como papá dijo, el primer trabajo. Hay muchas formas. Ya Dios en su corazón va a ir poniendo y va a ir activando, ¿sí? Y voy a leer Éxodo 19. De los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pero el que yo más quería no ese era, perdón. Deuteronomio 26. Ese es el que quería darles. Deuteronomio 26, del 1 al 11, la palabra dice primicias y diezmos. Es medio parecido a lo que vos. Dice, cuando haya entrado en la tierra de Jehová tu Dios, que Dios tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová nuestra voz y vio aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, dice. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, y así como al levita, el extranjero que está en medio de ti. ¿Sí? Yo acá puse, cuando leí esta palabra me vino la palabra liberación de finanzas. Porque cuando podemos lograr dar nuestras primicias, liberamos nuestras finanzas en la mano de Dios. ¿Sí? Porque estamos dándole, como dijimos, demostramos desinterés en ese dinero y estamos dándole más valor e interés a Dios y estamos dándole agradecimiento a Dios por lo que hizo por nosotros, ¿sí? Por todo lo lejos que nos ha traído y por donde nos está guiando. Nos sacó del mundo, ¿sí? Y nos trajo a su camino, ¿sí? Entonces, como pueden ver, las primicias es un estatuto perpetuo en la palabra, es algo que debemos practicar como cristianos y es algo que, bueno, Dios irá trabajando en cada uno de nosotros como para que podamos entenderlo. En Proverbios 3:9 dice, Salomón decía, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, tanto de él uno como el otro. Amén. Y podemos tener muchos versículos, podemos leer muchísimos versículos en la palabra donde habla de las primicias, pero quedó claro en que es necesario hacerlo. Amén. Gracias. Y por último, para terminar, vamos a hablar un poquito sobre ofrendas. El jueves que viene vamos a hacer ofrenda y diezmo verdaderamente y vamos a ver cosas muy lindas de la palabra. Pero hoy vamos a dar una introducción nada más. Una ofrenda es una semilla espiritual que siembras, ¿sí? Acá,
en la cual Dios recompensa tus esfuerzos. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo de un sembrador en el campo. No es fácil sembrar. El tipo tiene que tener maquinaria, tiene que tener la tierra, maquinaria, comprar la semilla, como decía una vez papá, fertilizar la tierra, poner muchísimas cosas. O sea, dar una ofrenda es sembrar una semilla. Y Dios recompensa ese esfuerzo. ¿Sí? Dice, los agricultores plantan sin saber el resultado. Nosotros sembramos y no sabemos cuándo vamos a cosechar, ¿no? El único que sabe es Dios. Porque el clima es una variable que está fuera de su control. Aunque el clima es importante, ¿sabe qué es lo más importante de ofrendar? No importa que vos ofrendes, bueno, si podés ofrendar, no sé, 3.000 pesos cada reunión, o poder tener un monto alto, ¿sí? Pero, como dijimos anteriormente, no mueve tanto la cantidad que das, sino a Dios lo mueve cuánto te queda en tu bolsillo. Quizás si vos diste 1.000 y te quedaban 100 adentro del bolsillo, Dios lo mira de otra forma. Pero eso lo calcula Dios, lo mide Dios nada más, ¿sí? Pero lo que sí, en el tema de la ofrenda, lo que es más importante que la cantidad que damos es la consistencia. ¿Qué significa? Hoy siembro acá, mañana siembro acá, pasado siembro acá, pasado acá. Entonces voy haciendo todo un camino de ofrenda, ¿sí? Y hablamos monetariamente hoy, pero llévelo a su vida espiritual en todas las áreas, ¿sí? Porque hoy siembro acá, mañana acá, y quizás cuando vaya por aquel escalón de allá, estoy cosechando lo que sembré un día acá. Pero si yo hago 10 días, otro, 20 días, me acordé, tengo que enfrentar otro, no esperemos que no haya baches en nuestra cosecha. Porque va a haber baches, va a haber agujeros, va a haber momentos en los cuales no vamos a poder cosechar porque no sembramos nada, ¿sí? Entonces, que podamos entender primeramente con esta palabrita nomás, es que la ofrenda es una siembra, es una semilla que sembramos y Dios la recompensa. Y debe ser consistente, debe ir continuamente, debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente, el ofrendar, ¿sí? Y voy a tocar un puntito nomás, aunque quedan muchas cosas, pero no lo vamos a resumir nomás, de un tipo de ofrenda que la palabra de Dios le dice ofrendas memoriales. Dice que desde el huerto del Edén, Dios estableció la forma en que los seres humanos podemos y debemos acercarnos a Él. Dice que Dios primero sacrificó un animal del cual extrajo la piel para vestir a Adán y Eva cuando ellos habían pecado. Dice que de ahí, pasando por Abel, después empezó a ofrendar un primogénito de las ovejas para poder ofrendarle al Señor por nuestros pecados. Amén. Entonces, eso nos da una pauta de que no podemos acercarnos al Señor con las manos vacías, ¿sí? Y acuérdense, yo hablo de ofrenda hoy monetaria, pero hay muchas ofrendas que podemos tener en nuestra vida. Ofrenda de dar tiempo, ofrenda de dar enseñanza, ofrenda de estar consolando a alguien. Hay muchas. Porque ofrenda es plantar una semilla, nada más, ¿sí? Que puede ser de lo que a uno se le ocurra. Y solamente vamos a hablar, el rey David en el Salmo 20, es una palabra, el título dice, oración pidiendo la victoria. Y esta palabra yo le voy a leer, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios, del Dios de Jacob te defienda, dice. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá y desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos gloria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Entonces dice que toda esta palabra es una oración pidiendo la victoria de David. Pero entre todo ese pedir, dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Sí?
Y eso es una ofrenda memorial. Una ofrenda memorial yo lo llamo a algo que uno pacta con Dios. Señor, yo te voy a entregar esto porque quiero tal cosa. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde los siervos pactan para poder obtener. ¿Sí? Y como vemos acá, el rey David dice los puntos que podemos sacar de esta palabra. ¿Qué hace la ofrenda? Que Dios te oiga en el día del conflicto, dice. En una parte. Otro de los puntos dice que Dios te defienda en el día del conflicto. Otro punto dice que Dios te ayude desde el santuario en el día del conflicto. Otro punto, que Dios te sostenga en el día del conflicto, en esos días malos que tenemos. ¿Sí? ¿A través de qué? De las ofrendas que hemos hecho. ¿Sí? Por ejemplo, no solamente finanzas, no solamente monetario, llegó a todas las áreas de su vida. Dice, haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. ¿Sí? Entonces, como le dije, esta ofrenda consiste en unir una petición que tenemos nosotros, o una solicitud, un deseo, o lo que queramos, con una ofrenda a Dios. Y practicarla trae resultados sobrenaturales. Sinceramente. Porque cuando lo hacemos sinceramente y le cumplimos a Dios, Dios cumple muchísimo más. Amén. Podemos ver un ejemplo. Y el último, y terminamos. Primera de Samuel. Para que no diga que lo digo yo, sino que lo dice la palabra. Primera de Samuel 1, de versículos 11 al 19. Leemos y terminamos. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares de mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieses a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sí? Y ahí vemos toda la historia, ¿sí? En el cual Ana le pedía a Dios un hijo. Amén. Le estaba haciendo una petición. Y en cumplimiento de esa petición, ella, ¿qué iba a hacer? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué significa? Ana había dicho, Señor, yo quiero un hijo. Si tú me lo das, esa es la petición que quiero. Yo te doy algo, después te lo entrego a ti, por el resto de su vida. ¿Sí? Esa es una ofrenda memorial. Cuando nosotros pedimos algo, pero tenemos que darle algo al Señor. Cada uno sabrá. Y después, en el versículo 1 de Samuel 2:21, dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz, ¿a cuánto? ¿A uno? No, a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Miren, si Dios nos da, y como les dije, nunca vamos a alcanzar a Dios en el dar. Ana le pedía un hijo para después dedicárselo y dedicar toda su vida para Dios. ¿Y Dios qué hizo? Le dio 3 varones y 2 mujeres. ¿Sí? Le dedicó uno, pero multiplicó 4 más. Ni siquiera en sus planes. ¿Sí? Y esa es una ofrenda memorial, una ofrenda para que Dios traiga memoria. Al Señor le cumplimos a Dios y Él nos da la recompensa. ¿Sí? Entonces, como ven en la palabra, limosna, primicias, ofrendas, que la semana que viene vamos a seguir, están dentro del reino de Dios y su justicia. Porque hacer la justicia es actuar de forma justa. ¿Sí? Y es hacer lo que Dios quiere. Y si eso está en la palabra, como vimos recién, son cosas que hasta el día de hoy siguen, son cosas que también debemos aplicar en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que la palabra les haya tenido cabida en su mente y en su corazón, ¿sí? Para que sinceramente podamos practicarlas, y me pongo también yo en este practicar, y podamos ver un despertar en nuestras vidas, ¿sí? Porque no solo va a tocar nuestras finanzas, sino que cuando apliquemos esto en las áreas, en las diferentes habitaciones que tiene nuestra vida, como más se nos dice, lo vamos a ver
crecer de una forma exponencial que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Nosotros no podemos imaginar lo que Dios tiene para nuestra vida, y Dios siempre nos sorprende de forma grata, ¿sí? Entonces, y cuando nosotros demos un poquito, Dios te va a dar muchísimo. Y si para nosotros va a ser muchísimo, tranquilo que Dios va a dar algo, pero muchísimo más glorioso, ¿sí? Porque nunca le vamos a alcanzar ni llegar a los talones a Dios con el dar, porque Él primeramente entregó a su Hijo para la salvación de nuestras vidas, ¿sí? Y entonces, eso quiero que se llegue hoy. Así que Dios los bendiga mucho. Espero que no se haya hecho largo, porque no sé ni el tiempo que estuve, pero bueno, es un deseo de mi corazón también el que podamos entender estas cosas. Papá dijo un día que iba a venir carga a mi vida, y bueno, quizás esta es la primera carga que tengo para entregarles, el deseo de que podamos, juntamente yo también y mi familia, poder aplicar todo esto para poder ver la mano de Dios aún más grande en nuestras vidas, ¿sí? Dios los bendiga. Vamos.